y quiero que me ayuden y que recibamos con un aplauso, con respeto, con amor, con alegría a mi hermano, mi amigo, mentor, maestro Rico Cortés. Amén, amén. Thank you, guys. Shabbat Shalom. Aleluya. Un placer estar con ustedes. Gracias a los pastores por la invitación. Y es siempre un placer estar con ustedes. Se ve más bonito la congregación cada vez que yo vengo. Familia, ¿cómo están? Aquí tengo mi familia, a mi esposa, a mi hijo menor Tito y a su esposa Aranza, a mi otra hija. Y ya ustedes me adoptaron mi hijo mayor. Ya lo tienen aquí. Así que mi otra hija, Eva, oh, te amo. Y okay. Y a mi hijo Hernán, que le gusta venir acá. Y gracias por hacerlo sentir siempre cómodo y ser parte de la familia. Mi hijo, de verdad que ellos dos, ¿no? Pero mi hijo mayor, él ahora me dijo, me gustaría tener la oportunidad de enseñar. Y fue algo que le nació a él. Y es un honor saber que el Eterno está levantando a la próxima generación. Ahora él tiene que trabajar fuerte para ganarse el derecho. Porque eso no se da a cualquier persona. Eso el Eterno llama y Él es el que unge. Amén. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Me dijeron que tenemos ¿cuánto tiempo? Eso, ok. Ok. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias y glorificamos tu santo nombre. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres fiel. Tú eres justo, tú eres misericordioso y tú eres el creador del universo. Te glorificamos y reconocemos tu soberanía. Sabemos que somos tus siervos. Sabemos que no merecemos de tu misericordia, pero por el gran honor de ser tus siervos te serviremos, glorificaremos y exaltaremos tu nombre. Te damos gracias por Yeshua, nuestro Mesías, el único que nos ha dado la autoridad de poder ir delante de ti. Esperemos que seamos el reino, siempre recíprocos y dignos de llamarte nuestro Rey. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la parasha y la vamos a conectar con un evento que ya ustedes conocen, que es los eventos de la vaca roja. Pero lo voy a mostrar completamente diferente. ¿Cuántos de ustedes están al tanto de los eventos que ocurrieron en las noticias acerca de las 5 vacas rojas que llevaron a Israel? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes entraron a las redes y se dieron cuenta la falta de información que hay y la confusión que hay respecto a estas cosas? Perfecto. Cuando ocurren estos eventos que son sumamente importantes, nunca las personas consideran el aspecto legal o lo que es profético dentro de esto. Y para los hermanos que están aquí, que estudian conmigo, que es un honor, gracias por venir. Si ustedes escuchan a Teshuvah o Roca Eterna, levanten su mano para tener una idea. Wow, gracias. Los hermanos Roca Eterna han sido una gran influencia, gente que son muy humildes, se han sentado a aprender, que es poco ver pastores que tienen una congregación y le dan la autoridad a los líderes, a los maestros para poder desarrollarlo. Ellos están enseñando lo que es un discipulado. Y le doy gracias al Eterno por esa congregación que ya la hemos hecho la nuestra, porque nos han dado el privilegio de poder desarrollar y ayudar a otras personas. Así que oren por ellos, oren por la congregación y todas las congregaciones que están alrededor de nosotros, porque queremos que todos se expandan el reino de Elohim. Amén. Vamos a entrar entonces a lo que es el espacio sagrado y vamos a leer en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4, y vamos a conectar esos versículos con los eventos y por qué el hecho de que tenemos ahora 5 candidatas, 5 vacas rojas, que posiblemente una de ellas esté apta para un tipo it's not a korban, y no es un sacrificio, no es una ofrenda, es básicamente un degollamiento y tiene un significado. Necesito el tiempo que me den la oportunidad de establecer los pasos legales. Vamos a hablar del punto de vista legal. Si usted ya me conoce, saben que yo enseño acerca de la legalidad bíblica. ¿Okay? Por cierto, esto va a ser parte de mi tesis, de mi doctorado en el futuro. Estamos enseñando una clase de doctorado. Tengo una clase el 31 que estoy enseñando a una universidad. Y es importante que nosotros como reino tengamos los requisitos, tengamos la educación, que podamos presentar algo legal, algo bíblico, algo que se alinee con las escrituras para que el pueblo Elohim siempre esté al tanto de los pasos necesarios. Porque mucha de la gente no está al tanto de que los eventos y la evidencia de esas vacas rojas nos apunta a que la venida de Mashiach está próxima. Pero no entendemos los pasos correctos para que eso ocurra.
Y así no tiene que entrar miedo. El miedo es lo que mantiene a las personas bajo una esclavitud física o espiritual. El miedo es lo que siempre, en todo, sea en la vida, en el trabajo, en la vida espiritual, en una relación entre esposo y esposa, lo que sea en el trabajo, hasta en arte marcial, lo que sea. El miedo es lo que te quita a ti la paz. Cuando tú no tienes paz, ya eres esclavo a las circunstancias. La profecía. ¿Por qué a todo el mundo le gusta la profecía? Específicamente a las personas de 50 años en adelante. Es la verdad. Yo tengo 56 y me veo 20, yo lo sé. Yo lo sé, pero cuando ya tú tienes una edad que está llevando, ya tú sabes que el ceiling como que se está acabando, ya empiezas a pensar, tú dices, profecía, ¿cuándo viene el Mesías? Pues quiero vivir para siempre. El joven no le interesa. ¿Qué me interesa a mí la profecía? Me queda 20, 30, 40, 50 años. Lo que muchas personas no están al tanto, y por cierto, el sistema religioso entiende y sabe que la profecía es por donde puede manipular las emociones y crear un falso nivel de lealtad basado en lo que una persona dice supuestamente profética y que después nunca ocurre nada. Y esta es la razón por la cual muchas personas dentro, en Puerto Rico, en Estados Unidos y en Latinoamérica, no quieren saber de la Biblia por las falsas doctrinas y la forma equivocada de enseñar profecía. Hoy yo no te voy a decir, así ha dicho el Señor. Hoy vamos a estudiar la Biblia y vamos a validar si lo que Él estableció desde el principio se puede ver y tiene que ocurrir al fin. Amén. Y vamos a hacerlo legalmente. Yo sé que aquí hay abogados. ¿Verdad que sí? Hay una. ¿Dónde está el otro? Está ahí. Me falta uno. ¿Dónde está? Hay dos. Ok. Legalmente todo tiene un requisito. Si yo digo que Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, como abogados, ustedes entienden, potestad. Autoridad, ¿de dónde la sacaste y cómo fue transferida? Tiene que haber un proceso legal, ¿verdad que sí? Entonces, ¿saben ustedes? Y voy a hacer estas preguntas para crear un tipo de más preguntas en su mente. ¿Sabían ustedes que si las vacas rojas, las cenizas de las vacas rojas no se consiguen legalmente, el Mashiach no puede venir? Oh, pero Rico, ¿cómo vas a decir eso? Él es el Mesías. Él puede hacer lo que quiera, no de acuerdo a los protocolos del templo. 45% de los mandamientos tienen que ver con el templo. Y ustedes saben que la mayoría de las personas no quieren saber del templo. Quieren hablar acerca de que el anticristo va a profanar el altar, pero no tienen la menor idea cómo profanan el altar. Quiere decir, si nosotros sabemos que la vaca roja está aquí, cuando esté apta y cualifique, entonces sabemos que tienen que hacer el degollamiento. ¿Dónde lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque si lo hacen ilegalmente, no es válido. Después tienen que limpiar todo el monte del templo. Eso se toma un tiempico. Pero antes de limpiar el monte del templo, tiene que haber una guerra para tomar posesión del monte del templo y el monte de los olivos. Y después hay que purificarlo de impureza de muerte. Después, ¿cuántos días se toma para construir el altar? Tenemos que estar al tanto de eso. Quiere decir que si tenemos la vaca roja, Yeshua, el Mesías, no viene mañana. Va a haber un tiempo de preparación. Porque el Dios que yo sirvo es un Dios que siempre Él provee los recursos de protección, provisión y seguridad a la preparación del día cuando viene el juicio o cuando llega el día de redención. Lo hizo con José cuando lo envió a Egipto, preparando el lugar para cuando regresaran los hijos de Israel. Lo hizo en Babilonia cuando envió a Daniel, a Zacarías, a Esdras, a Nehemías, en el reino de Persia y de Babilonia, para preparar al pueblo cuando tenían que regresar a la tierra de Israel. Constantemente, el rey de Israel siempre busca la manera de educar, preparar y equipar a su pueblo, que en el medio de la transgresión, que estamos en el exilio, Él nos equipa para que podamos tener los recursos necesarios y estar sobrios con la información. Pablo lo dijo. Siempre tenemos que estar sobrios. Pero bíblicamente y proféticamente el mundo creyente vive ebrio. Una persona que es ebria, que está borracha, no sabe qué hace, pierde su fibra moral, compromete sus valores y no sabe la mitad de las veces dónde está y lo que dice. Espiritualmente hacen lo mismo. Así ha dicho el Señor, vamos a hacer un milagro o vamos a hacer un servicio de profecía. Todo el mundo llega. Pero no sabemos los requisitos
que requiere Dios de nosotros para estar preparados para el día de juicio. Ese es nuestro derecho de saber los planes del Eterno. Nosotros somos los hijos del Dios de Israel. Él mantiene siempre a su pueblo informado. Siempre lo hizo. Cuando el pueblo desobedecía, lo hizo a través de los profetas. Los profetas siempre llegaban al pueblo. Cuando el pueblo estaba en rebelión, cuando estaba en transgresión, cuando estaba en desobediencia. Busca a los profetas. ¿Tú puedes recordar a un profeta, pastor, que vino a Israel cuando todo estaba perfecto? Yo no recuerdo ninguno. Todo el mundo quiere profeta. ¿Dónde están los profetas? Estamos en desobediencia, estamos en rebelión. Pues eso es lo que me estás diciendo. Necesito palabra de Dios para que me diga que regrese a Dios. Pero si ya yo estoy, no quiere decir que no son profetas y que no hay profetas. Pero tenga cuidado cuando usted pide por un profeta. Debemos ser sabios. Porque entonces, si no sabemos tener discernimiento de lo que requiere ser un profeta y cómo es la palabra y cuáles son los pasos legales que un profeta. Recuerda, los profetas, 99% de los profetas en la Biblia eran hijos de Aarón. Nunca habían considerado eso. La mayoría de los profetas en la Biblia eran hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque eran mensajeros reales del rey. Los hijos de Aarón eran los que se mantenían el balance cósmico entre la tierra y el cielo. Ellos intercedían, ellos oraban, ellos hacían todo para que el pueblo pudiera acercarse al Eterno. Quisiera Corbán. Amén. Entonces, el templo es espacio sagrado. Es el lugar de la vida. Vamos a hablar un poquito acerca de una base. Antes de eso, vamos a Génesis capítulo 2. Versículo 1 al 4. Y vamos a cubrirla para allá. Y después vamos a hablar de cómo es que Dios quiere restaurar su espacio sagrado. Y cómo es que el templo, te está tratando de revelar el plan de Dios en lo macro, la tierra. Repito, cómo es que Dios en el micro, en lo pequeño, el templo, espacio sagrado de Dios, quiere enseñarnos a nosotros, el protocolo, cómo venir delante de un rey. 2, si tú tienes una relación íntima con una persona y hay una transgresión de confianza y lealtad, generalmente o hay una separación permanente o hay una reconciliación. En la reconciliación tú tienes que saber cómo venir esa persona, qué decir esa persona y en la forma que te presentas y lo que traigas en tus manos. Muchas veces determina si la relación puede ser restaurada o no. Ese es el templo. Traes una ofrenda. Así es una transgresión, un mandamiento. Voluntario o involuntario, traes una ofrenda y decía, Hatanu lefaneja rajem alenu. He pecado contra ti, ten misericordia de mí. Y tu corazón y tu arrepentimiento, ahora la sangre servía como la reconciliación. Así cuando hay una pelea entre esposo y mujer, generalmente salen a comer o le traen una flor. Y el comer, esa comida, ahí conversan, hablan, hay paz. Y la intimidad es lo que se llama ratificando la reconciliación que hemos tenido. ¿Okay? Todo tiene que ver con una relación. Entonces, en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 4 dice, quedaron terminados el cielo y la tierra con todo su ejército. Para el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo. Cada versión lee diferente y cada vez que traigo una Biblia diferente tengo que aprender a español de nuevo. Es impresionante, ¿va? Tengo como 4 Biblias, todas dicen las cosas diferentes. Lo mismo pero diferente. ¿Por qué no lo pueden decir como puertorriqueños? Pero el séptimo día había concluido Elohim la obra que estaba haciendo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Entonces Elohim bendijo el séptimo día y lo declaró sagrado, porque en él cesó Elohim de toda obra de la creación que había hecho. Interesante. Para los hermanos nuevos, ¿cuántos de ustedes nunca me habían escuchado anteriormente? Levante su mano. Ok, perfecto. Para ustedes. Porque el Eterno nos está haciendo una invitación a su espacio sagrado. La única vez que aparece la palabra consagrar en hebreo en el libro de Génesis es en referencia al día del Shabbat. Quiere decir que lo primero que el Eterno quiere hacer es que usted tenga una reconciliación con Él y lo invita a una cena, viernes en la noche. La función suya es que proclamemos con nuestra boca que el Eterno es el soberano, que Él nos ha liberado de Egipto y nos liberará también de la muerte, ¿no? Que Él es el Dios de la vida.
El templo representa la esfera de la vida. La esfera de la vida. Santidad. Este es el micro. A través del micro, Dios nos va a enseñar el macro. Lo que Él quiere hacer con toda la creación. Ya lo estableció. Legalmente, la tierra fue santificada a Dios. Fue separada a Dios. Está devoid of death. Está fuera del ámbito de la muerte hasta que Adán pecó. Cuando Adán pecó, la penalidad a la humanidad es la muerte. Yeshua, con la resurrección del Mesías, hubo una remisión, una liberación. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 22, por favor, rapidito. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Si alguien lo puede leer porque no encuentro en esta Biblia. Aquí está. 9:22 dice: pues según la ley casi todo se purifica con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. El problema es que en las Biblias hay diferentes palabras para esa palabra perdón. ¿Okay? En algunas de sus Biblias dice remisión. ¿Cuántos de su Biblia dice remisión? Levante su mano. Okay. ¿Cuántos de su Biblia dice perdón de pecado? Levante su mano. ¿Y cuántos de su Biblia dice perdón? Levante su mano. No hay muchos cooperando, pero no importa, muchas gracias. ¿Ok? En el griego la palabra es áfesis. Cuando tú llevas la palabra áfesis, por cierto, un doctor en Costa Rica, estuve en Costa Rica hace poco, y un doctor que es cardiólogo, 18 años, cuando terminé mi estudio, él me dice, ¿sabías que en los libros de medicina, para una persona que es sanada de una enfermedad que no tiene cura, usan el término áfesis? La medicina lo usa. Entonces, Yom Kippur era el día en el cual Dios escuchaba el clamor del pueblo para el pecado involuntario y de rebelión, que solamente el rey podía liberar, soltar libre, una remisión. Es un perdón, como cuando el presidente de Estados Unidos perdona al pavito para Thanksgiving. No, en serio, un gran ejemplo. He pardons the turkey y nadie se lo puede comer porque está libre de muerte. Áfesis funciona de esa forma. Es el perdón o la remisión de una deuda que solamente el soberano del universo tiene para dar. Que los sacrificios en el templo no cubrían. Y la razón por qué la gente no entiende el templo, por su falta de conocimiento de la bella casa de mi rey que está aquí. ¿Okay? La Torá no tenía una solución. Podía, por cierto, que usted trajera una ofrenda para expiar y limpiar el espacio sagrado. Eso lo vamos a hablar aquí. ¿Okay? Pero la Torá no tenía la solución para una cosa. No habían sacrificios que podían expiar para un tipo de pecado, para rebelión y para lo que es transgresión voluntaria. Solamente el perdón del rey podía hacerlo. Lo hizo con David. David sabía que no había sacrificio para el pecado que él cometió. Por eso él dijo, ni si quieres sacrificio yo lo daría. Pero un corazón contrito y humillado, ese no rechazarás. Él entendía el templo, el tabernáculo, la función. Ellos vivían allá. En la Biblia, Levítico 16, y lo vamos a leer más tarde, dice que este espacio sagrado es profanado por nosotros cuando nosotros pecamos. Su pecado, su transgresión, su infidelidad trae como un tipo stain, como un tipo de mancha espiritualmente a lo que Dios santificó. No solamente el templo, pero la tierra, porque Dios santificó la tierra. Quiere decir que para que el Padre mismo regrese, como dice el libro de Apocalipsis, la tierra tiene que estar purificada de cualquier conexión de muerte. ¿Lo entiendo? Entiendo ahora por qué la gente no entiende por qué Yeshua es el Mesías. Porque honestamente no podemos saber entender y no entendemos el templo y nosotros perdemos. Y cuando hablas con un judío, el judío te dice, pero es que había había perdón para pecados en la Biblia. ¿Pero cómo hacer? Entonces, ¿para qué necesito a Cristo? Y sí había perdón para pecados en la Biblia. Levítico 4 te lo dice. Pero no había perdón para pecado en rebelión, en contra, nacional. Avon Peshah Hataat. 3 términos que las personas no quieren estudiar. Avon Peshah Hatat. Se encuentra en el libro de Éxodo. Son 3 términos que yo verdaderamente
quiero que consideren estudiar. Son pecado nacional, comunal e individual. ¿Okay? Cuando hay rebelión, no hay perdón para Dios. Te rebelaste, sabías el mandamiento y fue premeditado. Eso no fue un accidente. Estás retando la autoridad de Dios. Cuando nosotros pensamos acerca de la venida de Yeshua, estamos pensando que Él puede venir en cualquier momento cuando Él quiere. No, señoras y señores, hermanos, eso no es así. Hay una legalidad bíblica que el mismo Mashiach tiene que atenerse a ella. Eso es algo que nosotros no podemos a veces considerar porque nos enseñaron que vamos a sacar al Padre del trono, lo sentamos a Él, ahora Él hace lo que Él quiera. Cuando en realidad la Biblia es bien clara que el mismo Yeshua dijo, yo no hago nada de mi propia autoridad, sino el Padre que me ha enviado. Entonces, el templo, te está enseñando que a través del perdón, la remisión de un rey, especialmente a su padre, ahora no solamente Israel puede regresar al espacio sagrado de la tierra, pero las puertas son abiertas a la que la humanidad reciba una invitación porque Dios santificó la tierra y nosotros la profanamos con nuestras acciones de rebelión. ¿Tiene sentido lo que estoy hablando? Está la introducción. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros para entrar al espacio sagrado de Dios? Yo he desarrollado una metodología, espero que les pueda ayudar. Casi todas las historias bíblicas contienen una de estas esferas: convenio, justicia, bondad, honor y vergüenza, nueva creación, caos y orden, espacios sagrados para honrar el nombre de Dios. Lo voy a hacer rapidito porque tengo poco tiempo, ¿ok? Entonces, vivimos fuera de las esferas. La muerte, el caos, rebelión y el exilio. El mundo en el cual vivimos es un mundo caído fuera de la presencia de Dios. Y Dios en su presencia, estamos hablando el kavod, la presencia de Dios, ¿ok? La presencia del Eterno no va a poder morar en esta tierra hasta que una cosa sea eliminada. La Biblia lo dice, la Biblia lo cita, la Biblia lo especifica, pero nosotros todavía no lo entendemos bien porque estamos aprendiendo. La muerte. La muerte cuando entró en la tierra, hay una separación entre la humanidad y Dios. Y no es que Dios no quiere que nosotros tengamos lo que es confraternidad con Él, sino que la condición humana en la cual el momento que nacimos estamos muriendo. Por eso cuando alguien dice, los otros días veo un video, yo lo puse en Facebook, de una persona homosexual, vestida como mujer, que dice que es cristiana practicante hablando en lengua. En serio, como dice Walter. ¿Tú me vas a decir que ese es el Espíritu Santo de Dios? ¿Tú me vas a decir a mí que ese es el Espíritu Santo de Dios? El problema es que si yo digo que esa lengua que esa persona habló, entonces ahora todo el mundo me dice, pero que ese es el Espíritu Santo. En serio, no conoces el templo, porque Dios nunca va a morar en un templo profanado. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Cuando decimos el Espíritu de Santo de Dios, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y no sabemos la distinción entre lo que es santidad y lo que es una expresión de una persona que no conocemos su vida cotidiana, su vida personal con Dios. Obviamente no tiene una por su conducta que va en contra de los valores que Dios establece. Ese no es el Espíritu Santo de Dios. Y lo puedo decir en confianza en este caso. Porque no se alinea con nada que la Biblia dice. ¿Me están siguiendo? Tenemos que aprender a tener discernimiento. Eso es algo que tenemos que aprender. No todo lo que la gente piensa dice que es santo de acuerdo a los valores de Dios. Si nos alineamos con los valores de Dios, vamos a tener mejor discernimiento. Vamos a poder decir, no, ese no es profeta de Dios. No tenemos que hablar mal de la persona como persona, sino que esa palabra no es para mí. Porque mis oídos, Shema, Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Se supone que escuche solamente lo que proviene. Por eso es que los sacerdotes eran los profetas. Porque ellos tenían que mantener un alto nivel de kedusha, de santidad. Que cuando un sacerdote que tú conocías, Elío, ¿cómo está? Te quiero mucho, papá. Que él me conoce de que comencé aquí en Puerto Rico. Y la familia. Me alegro verte. Que cuando el profeta así ha dicho el Señor, tú sabías que ese hombre oía de Dios.
Y por cierto, si él no hablaba de Dios, si él hablaba en el nombre de Dios y no era de Dios, él cargaba la iniquidad de lo que él dijo, de acuerdo a Números 18. Si nosotros hacemos responsables a cada persona que dice, no, porque Dios me dijo, sí, vamos a ver lo que te pasa. En el micro, quiere decir que a través de los convenios, nosotros podemos entrar de lo que es la esfera de la muerte a la esfera de la vida, donde aquí hay vida, orden, Edén y santidad. Dentro de la esfera, este representa el jardín, esto representa el templo, eso representa la tierra antes de que Adán pecara contra Dios. Dios quiere morar con nosotros y no entiendo por qué. Constrúyeme un tabernáculo para que yo pueda morar entre ustedes. El libro de Apocalipsis dice que Él mismo vendrá después de los 1000 años, que Adonai mismo vendrá y morará con nosotros. Él no puede hacerlo ahora mismo porque el pecado moral, lo que nos mantiene fuera de lo que es la esfera de la vida, es la pureza inmoral y la pureza ritual, impureza ritual. Impureza moral y la impureza ritual. La impureza ritual se puede solucionar con rituales para un estatus, un cambio de estatus. De impuro a puro, de lo profano a lo santo. Es algo que pues pasamos por un proceso y tenemos que pasar por un ritual. Es como, siempre uso el ejemplo, si yo voy a mi casa en Florida, sabes que hace mucho calor, y yo estoy entrenando, yo entreno todo el tiempo, y salgo del gimnasio, mi esposa me ama, yo sé que ella me ama. Está loca por mí, no sé por qué. Es que es recíproco, porque yo no, Dios mío, qué bendición de Dios me da a una mujer. Ok, de repente, yo le quiero dar un abrazo todo sudado, yo sé que ya no me lo va a dar. Báñese. Me manda a bañar todo el tiempo. Cuando salgo del baño me da el abrazo. Pero es la misma persona. ¿Por qué no quiso darme el abrazo? Porque estaba impuro. No moral. Ritual. Ok, me baño, tranquilo, me presento. ¡Pum! Listo. ¿Ok? Pero si Dios libre es algo moral, yo me puedo poner la colonia más costosa del mundo, la ropa más costosa. No hay. Ni la mirada. Una transgresión. Cuando el pueblo de Israel peca moralmente, entonces el Eterno los exilia, porque el pueblo no puede morar en su espacio sagrado. Por eso cuando hay adulterio, por eso es que algo se tiene que separar. La familia se separa, el esposo se separa y la esposa, y después la casa, todo se separa. Tiene que haber una reconciliación. Entonces, ¿cómo trae esa reconciliación? A través de nosotros vivir una vida moral, a través de Yeshua. Justa y moral. Yeshua fue un hombre justo y moral. A él lo mataron injustamente. Dios lo vindicó cuando lo resucitó. Y ahí establece un aspecto legal, mi hermanita, en la cual para Dios, en la Biblia, una persona moral, de acuerdo a los perímetros que Dios establece, y que es justo, que actúa con justicia y bondad, es aceptable dentro de la esfera de la vida. ¿Cómo lo hace si usted no es parte del convenio? ¿Cómo es que ustedes pueden decir Shema Israel cuando es oye Israel, no es oye los puertorriqueños? ¿Cómo es que el mundo puede entrar al espacio sagrado de Dios cuando en ningún lugar en la Torah vemos que Dios hizo un convenio con las naciones paganas? ¿Cómo ustedes se justifican? Por cierto, el Nuevo Testamento, Pablo, Rav Shaul, está haciendo el caso legal gratis para ustedes. Trabajando pro bono. ¿Serio? Si usted lee las cartas de Pablo, son legales. Él era un abogado de abogados, experto en la ley. Él entendía estas cosas. Y en Efesios te lo dice, 1 Corintios te lo dice, en Colosenses te lo dice, Gálatas específicamente. ¿Cómo eres justificado? ¿Por las obras de la ley? Tú no estás justificado por las obras de la ley. Porque para usted estar justificado, estar en esta congregación, tiene que tener unas conductas que se alinean con los valores de esta congregación, ¿sí o no? Y cuando entra una familia nueva que usted no conoce, es interesante que se celebra a los nuevos miembros de la congregación, felicitaciones, pero ellos dieron un ejemplo en Sukkot del carácter y los valores que tienen. Y basado en el carácter y los valores que tienen, los pastores dijeron, vamos a dar la bienvenida a esta familia, porque son los tipos de personas que usted quiere aquí, que puede levantar, añadir al cuerpo de Mashiach.
¿Qué estamos nosotros añadiendo al cuerpo del Mesías para que Dios reciba toda honra y toda gloria? ¿Ok? A través de los convenios, nosotros se nos da justicia. Pablo dice en Romanos, porque la ley, how do you say that in Spanish? Apart from the law, righteousness of come apart from the law. Vamos a Romanos capítulo 3. Estaba enseñando mucho en inglés la semana pasada. Me pasa mucho eso. Enseño siempre en español, se me olvidan las palabras en inglés. Enseño mucho en inglés, se me olvidan las palabras en español. Así que oren por mí para seguir hablando Spanglish. Lo bueno de Puerto Rico todo el mundo entiende, ¿verdad? That's good. Sí. Dice el versículo 21, capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, independiente de la ley, se ha manifestado un indulto que concede Adonai. ¿Qué significa la palabra indulto? La justicia de Dios es el perdón de que las naciones tienen ahora la oportunidad de poder entrar al espacio sagrado, al templo, que representa el cielo, representa, no que vamos al cielo, pero representa el cielo, heaven on earth, representa la presencia de Dios. Ahora, somos separados, somos santificados. ¿Cómo lo hacemos? A través del convenio, guardamos justicia y bondad. Recibimos honor, por eso recibimos un nuevo nombre, nos da una piedra en el Hoshen, en el pectoral, y después nos hace una nueva creación. Nos hace la nueva creación, ¿con qué función? Que ahora nuestras acciones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, la forma de ayudar al prójimo, refleja el convenio con quien nosotros pertenecemos, con el Dios de Israel. Ahora nos convertimos en la esencia, la imagen de un Dios que nadie puede ver. Nos ven y dicen, pueblo de Dios. ¿Qué Dios? Dios de Israel. ¿Cómo lo saben? Caminan diferente, actúan diferente, hablan diferente, comen diferente. Y cuando hay pobre necesidad, ayudan a las naciones para que el Dios de ellos reciba el honor y la gloria y el nombre de Dios sea exaltado. ¿Ok? Cuando uno viene a través, por cierto, el bautismo es el mecanismo legal que Dios te justifica de lo que es pecaminoso a justificación por fe. Eso es otro tema. ¿Okay? Las leyes de adopción y el bautismo y el lago de fuego. No tengo tiempo para hablar de eso. Cuando somos una nueva creación, ahora nuestra vida refleja un orden. No es caos. El viernes en la noche comemos juntos. El sábado en la mañana oramos juntos. En las fiestas nos congregamos. ¿Okay? Somos un pueblo. Legalmente bajo la constitución de un Dios que nos ha dado un perdón que usted y yo no merecemos. A un pueblo que estaba fuera del convenio y en su opresión espiritualmente, físicamente, emocionalmente, cuando usted clamó al Dios de Israel, el Dios de Israel dijo, ok, están viviendo como gente justa, tienen un problema. Ellos nacieron con una penalidad, sabemos que la humanidad todos van a morir. Ellos nacieron sabiendo que vamos a morir y no tienen esperanza en el mundo. La buscan en el entretenimiento, la buscan en el deporte, la buscan con educación, la buscan con las artes, la buscan con la música, pero todo termina, cada músico, cada artista que recibe la gran fama termina en caos. Porque ese talento fue para adorar a Dios, no es para desviar a la humanidad con los valores de este mundo. Así que no se impresionen tanto cuando un cantante es tan famoso, porque la fama la tienen ellos, no es a Dios. Y cuando tú rediriges la fama y lo llaman ídolo, 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 Dios dice, ídolo. Todos es lo mismo, haga su estudio, va a ver cómo pasa. Oren por ello. Pues algún día pasen por esa puerta completamente descartados, destruidos y emocionalmente que no pueden funcionar. Y usted le dice, siéntate, te voy a enseñar ahora para qué Dios te dio un talento. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, cuando entramos al espacio sagrado, y la tierra entró al espacio sagrado cuando Dios la santificó. Cuando Él la santificó, el Shabbat, quiere decir que el Shabbat es el microcosmo del milenio. El Shabbat se convierte en la práctica de cómo proclamaremos que Él es el Rey y nuestro Redentor. ¿Están pasándola bien? Ok, ahora vamos a entrar al tema. Entonces, ¿qué tiene que ver esa cosa, la vaca roja, con los términos de lo que es? Sí, porque tú dices, pero es roja, tiene que ser esto, y tú te confundes, pero es que es raro. Agarran la ceniza, echan agua, y ahora tú eres impuro, y el sacerdote es impuro, y tú eres puro, y es raro. No entendemos, y eso es lo que vamos a explicar ahora, y yo quiero que me den tiempo. La razón es esta: Catedral de la Fe es una congregación que es muy allegada a mi corazón. ¿Ok?
Que ustedes tienen gran influencia y no lo saben. Su pastor puede llegar a muchas personas. Un talento carismático, tiene carisma, tiene talento, es inteligente. Para mí es un honor que es mi amigo y que me ha dado el privilegio de ser un estudiante para mí. Y también un maestro, él me ha enseñado mucho también. Y cuando yo aprendo unas cositas así que nos ayudan, quiero compartirlo a su plenitud, porque es importante que ustedes lo ayuden a él, a que cuando una persona entre y esté confundido con los eventos que están ocurriendo, ahora no todo tiene que ser el pastor, sino que ahora ustedes pueden ayudar a su pastor a minimizar el miedo de la gente, que no vivan como siempre se vive cuando pasamos el virus, todo el mundo teníamos miedo. Y de vez en cuando tiran otra noticia para meter más miedo. Y miedo, y miedo, miedo, miedo. Y todavía estamos aquí, gracias a Dios. Y oramos por las familias de las personas que murieron, ¿no? Siempre vamos a orar por ellos. Sabemos que es un virus real. Pero tristemente el miedo tiene a la gente cautiva. Que no quieren obrar, no quieren salir de su situación. Y ese no es el Dios que servimos. ¿Me están siguiendo? Sí nos preocupamos, sí nos cuidamos, pero no podemos vivir con miedo porque tenemos una promesa que el mundo no tiene. El virus de la Biblia se llama la muerte. Y la vacuna que verdaderamente trabaja se llama Yeshua. Eso estamos hablando. Tenemos la oportunidad perfecta de ministrarle al mundo. ¿Qué pasa si Dios quiere, no lo quiere, Dios no lo quiera, tú mueres? ¿Dónde vas a estar? No tienes que meterle miedo. Tenemos la solución para lo que todo el mundo tiene miedo, que es la muerte. Porque mi Rey es santo y puro y justo, que Él prometió vida eterna y Él lo cumple. ¿Ok? ¿Me sigue, no? Entonces, la vaca roja, en lo físico, nos enseña a nosotros cómo es que se santifica el espacio sagrado. Recuerda, estamos hablando del micro. Si santificas el micro, va a ocurrir con el macro. Por eso Yeshua es una tipología de la vaca roja. Porque a través de él el mundo va a ser purificado. Porque a través de la resurrección de Yeshua, la muerte no tiene posesión y no tiene autoridad sobre los que creen en Dios. Voy a repetirlo. La resurrección no es solamente un evento. El evento de la resurrección es que a través del Dios de Israel se comprueba una vez y para siempre que una persona que es moral y justa y cree en el Dios de Israel, Dios lo vindica de la vergüenza de la muerte en su resurrección, como lo hizo con su Hijo. A través de su Hijo, Yeshua. Por eso la fórmula de creer que Pablo estableció dice que si confiesas con tu boca que Yeshua es tu amo y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. No dice en ningún lugar que eres salvo si lo aceptas como tu salvador personal. Ningún lugar dice eso. Si tú no crees que Yeshua fue resucitado por el Padre, estás perdiendo tiempo. Estamos perdiendo tiempo. Cualquier persona que te diga, no, yo no creo que Él resucitó. Ok, gracias por tu tiempo. Y te vas caminando. Estamos perdiendo tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se santifica el espacio sagrado? En lo micro. La vaca roja representa, y por cierto, le voy a dar un dato que no muchas personas saben. Los dos rabinos de las autoridades en Israel, no voy a decir los nombres, los dos rabinos principales que se encargan de lo del templo. Estamos hablando que son, mi maestro los conoce ya 30 años, Walter. ¿Okay? Esos dos rabinos nos llamaron a mí, a Walter, y a Joe, mi maestro Joseph Good, y ellos nos dijeron a nosotros que ellos quieren, porque a ellos se le ha dado la autoridad en Israel de encargarse de la educación a Israel acerca de la vaca roja. Mi gira en noviembre y posiblemente en febrero o marzo vamos a visitar 2 de las 5. ¿Ok? Pues esos dos rabinos que ya lo llamaron para encargarse de la educación y el conocimiento, pues esto es nuevo para mucha gente en Israel, nos llamaron a nosotros y nos dijeron, mi esposa escuchó en uno, que ahora quieren que nosotros, mi maestro y yo, seamos conectados con ellos para este propósito. Quiere decir que ahora usted tiene una línea directa de información de Israel al movimiento de nosotros. Deje de escuchar a los locos que no saben lo que están hablando. Se lo digo con todo respeto. Tenemos una línea directa. ¿Quieren saber algo? Yo llamo a mi maestro, llamo al rabino directamente, le pregunto. Dejen de estar buscando gente que no estudia esto, que no va a Israel, que no tiene los recursos. Todo es especulación y todo es lo que yo pienso y todo lo que... No, es que yo oí la voz de Dios.
Se tiene que alinear con la Biblia. Y esto no es para relajo, familia. Esto determina muchas cosas en referencia al Mesías. Ahora mismo nosotros hemos sido traídos a la Torá para que podamos ser los testigos de los eventos más espectaculares en la Biblia. En los últimos 2000 años, en el 1996-97, hubo una vaca roja que se llamaba Melody. Le pusieron el nombre Melody. Mi maestro fue una de las personas que estaba buscando el dinero para seguir comprando y ayudando con lo de la vaca roja en el 96. Ahora tenemos 5, no una, 5. Y cuando salieron las noticias me preocupó tanto en las redes sociales de las loqueras que se están diciendo. Entiendo del mundo que no entiende. Pero cuando empecé a leer y estudiar lo que los cristianos decían, y muchos ahora están despertando, pero muchos son antisemitas. Peor, los mesiánicos y raíces hebreas escuchando las cosas que estaban diciendo. Y esa fue la razón por que hice este estudio. Ese es el área que yo estudio, el templo. Yo dije, pues, vamos a hacer un estudio porque la gente tiene preguntas. Entonces, para traer un balance y para que estemos sobrios. Y dejemos de estar corriendo de YouTube channel a YouTube channel buscando información cuando todo está aquí y está en el templo. Vamos a estudiar el templo. ¿Cuántas veces el hermano pastor le ha dicho a ustedes el templo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces su pastor le ha dicho, estudien el templo? ¿Sí? Es como que templo. ¿Hasta cuándo templo? Ok, entonces viene la vaca roja que tiene que ver directamente con el templo Cohen y nadie sabe lo que está ocurriendo. Pero en vez de ir a los recursos que conocen el tema, van a recursos que no tienen la menor idea y se confunden más. Y después peor, porque empiezan a hablar en contra de las cosas que Dios está estableciendo para purificar la tierra, para purificar y prepararla para que el Mesías pueda venir y no lo sabemos. Y criticamos las cosas necesarias bíblicamente, legal, para que Yeshua pueda regresar. Anoche mismo escuché una persona que yo conozco de años diciendo, no, se leyó la Torá a final de 7 años, obvio, de Shemitah, y ya se declaró el jubileo. Y yo dije, por favor, ¿cómo se puede declarar jubileo? No se puede declarar el jubileo si no hay un Sanedrín, si no hay un altar, si no tienen el monte del templo, si no hay un sacrificio que incluye el día, y tiene que ser el día de expiación. Pero no estoy hablando de una persona que llegó ayer, una persona que tiene 35 años en el caminar de esto, pero no estudia el templo. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo nosotros vamos a mejorar si no recorrimos a los recursos que nos ayudan a entender? Entonces, le voy a hacer algunas preguntitas. ¿Okay? La muerte es la razón de la separación entre Dios y la humanidad. La maldición de la ley es la muerte y no la Torá. De los púlpitos se predica de que la ley era una maldición. ¿Cómo es posible? La muerte es la ley de la Torá. La muerte fue lo que fue clavado en la cruz que estaba en contra de nosotros. Efesios capítulo 2. Está hablando a Éfeso. Le está hablando a gente pagana en Asia Menor. Y le está diciendo, ustedes que han entrado al convenio a través de Yeshua, han sido adoptados, han sido rociados. Por cierto, vamos a Efesios capítulo 1. Rapidito. Efesios. Yo digo rapidito y yo estoy buscando el libro. Que generalmente tengo un lector. Ya sabe que estoy hablando, ¿verdad? ¿Quién tiene Efesios? Que no encuentro nada aquí. Aquí ya tengo. Efesios capítulo 1, versículo 5 en adelante. En amor nos predestinó por medio de Yeshua el Mesías para adopción como sus hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones. La palabra perdón de pecados es áfesis, ahí en ese versículo. ¿Ok? Quiere decir que Pablo está diciendo ahora a la gente en Éfeso, ustedes ahora estaban fuera del convenio, pero a través de Yeshua han sido adoptados. Yeshua, a través de él, el Padre los adoptó. Su sangre ratificó el convenio. Y Dios le dio la misma remisión que le dio al pueblo de Israel. Voy a repetir eso. Lo fallaron. Dios le dio la misma remisión a las naciones que le dio al pueblo de Israel. Perdón en contra del pecado
de rebelión que Adán cometió y que después Israel cometió. Y le da una oportunidad a toda la creación a que pueda ser reconciliada con Dios, pero las naciones continuaron en su pecado y en su rebelión. E Israel trata de no mezclarse con eso. ¿Me están siguiendo, familia? No están aburridos, ¿no? Ok, good. Entonces dice, el templo es el microcosmo del jardín de Dios, donde mora la presencia de Dios y la muerte no tiene dominio. Esa es la clave. En el templo la muerte no tiene dominio. Por eso cada ritual, todo que tenía que entrar al templo, no podía tener ningún contacto con la muerte, con la impureza de un muerto. Es el micro, recuerden. El micro nos enseña el macro. Ay, que mucha información de micro, macro y espacio sagrado y eso. Familia, estamos sirviendo al Dios de Israel. Ya los tiempos de da tres gloria a Dios y aleluya es suficiente para un servicio. De ahí salimos nosotros. ¿Cuántas veces estábamos en un servicio un domingo y la gente se le predicaba fuego pentecostal? Yo me crié en la Asamblea de Dios, ¿ok? Y uno salía y dije, fuego de Dios. ¿Y qué dijo? Es la realidad. No quiere decir que somos más inteligentes o que lo tenemos todo figurado, sino que estamos tratando de aprender y vivir un poquito lo que la palabra dice, sin a veces tanta emoción. Emoción es buena e importante, pero no lo que define a un creyente en Yeshua. Es lo que actuamos y como lo que decimos y como vivimos. Ok, perfecto. Entonces, toda la ciudad de Jerusalén se supone ser santa y limpia de la impureza del cadáver. Por eso es que en el monte del templo no podía haber árboles. Tampoco se podía, no podían tener cementerios en el monte del templo ni en la ciudad de Jerusalén. Ok, quiere decir que si la vaca roja está lista hoy y la matan mañana, no pueden hacer nada al menos que el monte del templo esté en posesión de Israel. Y si el monte está en posesión de Israel, no pueden hacerlo si el domo de la roca está allí. Así que cualquiera persona que te diga, no, es que el templo estaba aquí y podemos hacer el domo acá y el altar aquí y no hay ningún problema. No, eso es sincretismo y la montaña le pertenece a Dios y Él no comparte su gloria con nadie. ¿Ok? Tiene que estar purificada. Entonces, cuando hay un adulterio y Dios no lo quiere, ocurre en tu misma casa, en tu misma cama y hay una reconciliación. Generalmente, la esposa que se reconcilia dice, vamos a mudarnos y aquel matre quémalo. ¿Estoy equivocado? Entonces, ¿por qué pretendemos que Dios ponga su casa al lado de la casa que el pueblo ha adorado a otro Dios ahí? Cuando Dios no quiere idolatría. ¿Ok? Todo en el templo representaba la esfera de la vida. Continuamos. Ok. Nada relacionado con la muerte podía entrar en el espacio sagrado de Dios. Esto incluye al macro si Dios está presente. Si Dios está presente, la presencia de Dios, nada con conexión con muerte. Eso incluye lo que comes. Por eso, si decimos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, no podemos comer cerdo. Tan bien que iba, rico. Porque Dios dice que es una abominación. Busque la palabra abominación, tumá. Lo voy a hablar aquí. Te separa ritualmente de la presencia de Dios. No puede. Porque el cerdo se utilizaba para lo que eran servicios del inframundo. Todo lo que tenía que ver con muertos. Por eso es que en el templo no se permitía un cerdo. Y si nosotros ahora decimos que somos un templo, ¿por qué comemos cerdo? Recuerda, el micro, el templo, refleja el macro, la tierra. El micro, nosotros, refleja el macro, Israel completo. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, una persona que tocaba un muerto no podía entrar al templo. O la ciudad. Una persona que entraba a la casa de una persona recientemente muerta no podía entrar al templo. Una persona que tocaba a una persona que toca un cuerpo muerto no podía. Se llama diferentes niveles de tumá. Diferentes niveles de impureza. Hay diferentes niveles. Por ejemplo, una mujer está en su estado de impureza mensual. Hoy día a mí no me interesa si usted está en su estado de impureza. Yo no tengo que saberlo, pero en el tiempo antiguo, si ibas al templo, tú no podías. Te tenías que quedar en tu casa. Por eso, fíjese, la sabiduría de Dios en sus mandamientos.
Usted nota que los mandamientos en referencia a la fiesta solo se aplica a los hombres, ¿sí o no? ¿Por qué? Eso no quiere decir que la mujer no se requiere que suba, pero no está como mandamiento a ella. Y si ella da a luz y está en cuarentena cuando están las fiestas de Dios. Y si cae en su estado de impureza mensual cuando están las fiestas de Dios. Ahora no puede subir a Jerusalén. Y quiere decir que Dios le va a requerir a ella de que guarde un mandamiento que Él la creó con una función que de vez en cuando le quita la oportunidad de subir. Esa es la sabiduría del mandamiento. Eso no quiere decir que Dios no quiere lo mismo de usted que el hombre, sino que Él entiende su función y entiende su cuerpo, porque hombre es hombre, mujer es mujer. No importa lo que el mundo diga. Y esta parashá lo dice. Esta parashá lo dice. Hombre y hembra los creó. Gracias, Señor, por clarificando todo. Lo aclaraste todito. Te creo. ¿Ok? Entonces, ninguna persona que tocó muerto, leprosos. Los leprosos no podían entrar. ¿Por qué? Porque los leprosos representaban la esfera de la muerte. Podía ser una persona buena que algo ocurrió, contagió con lepra, no puede entrar a los espacios sagrados. No puede tener conexión con su familia. No puede tocar a ninguna persona. Interesante, Yeshua ve al leproso. ¿Verdad que quedó sano? Pero hay un detallito pequeñito. Sí, lo envió, pero hay un detallito pequeñito que ustedes no le han puesto atención. Probablemente no lo han hecho. Me alegro que preguntó. El texto te dice que él lo tocó. No solamente lo sanó, sino que le ministró internamente, en el corazón y en su mente psicológicamente. Cuando Yeshua vio al leproso, y ahí donde están los perímetros de lo que representa Yeshua, como un simbolismo de la vaca roja, que el simbolismo de la vaca roja era que si usted tocó algo con muerte, viene a la presencia del Eterno, no puede entrar. Pues yo te rocío con las aguas que tiene la ceniza, usted es purificado sin yo tocarte, y yo soy impuro hasta la noche, como el sacerdote. Pero Yeshua ve al leproso, lo sana, le dice, preséntate ahora al templo y trae la ofrenda como dice la Torah de Moisés. Pero lo tocó. A un leproso no se podía tocar. Si tú veías a un leproso tenías que caminar a otro lugar, no podías estar en el espacio que él estaba porque te contaminabas. Ellos pensaban que había un contagio, así como el virus, igualito. Igualito. ¿Cuántas veces uno se lavaba las manos en los últimos 3 años? Dios. Pero cuando queremos lavarnos las manos en el Shabbat, antes de comer el pan, no queremos hacerlo. Lávate las manos, tengo miedo a la muerte. Sí, lávate las manos. No, pobrecito Hernán, lo volvimos loco, porque era el único que trabajaba afuera. Cuando llegaba a la casa lo esperábamos, ¿verdad? El utility room. Quítate la ropa. Todo. Báñese. Y después me da el brazo. Y todos terminamos con COVID. Igualito. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Pero no, nos lavamos las manos. Tenemos miedo a la muerte. Sí, obvio. Pero cuando dice un salmo, ¿quién subirá al monte de Elohim? Lo que tiene manos limpias y corazón limpio. Por eso nos lavamos las manos en el Shabbat antes de comer el pan. Porque decimos, Padre, somos dignos de ser partícipes de tu espacio sagrado. Somos dignos de comer de tu mesa. Somos justos. Nuestras acciones. Somos justos en la idolatría. Nosotros no somos idólatras para sentarnos aquí. Por eso lo hacemos. Porque hemos entrado a la esfera de la vida y nuestra mano en el corazón tiene contacto con la muerte. Es otro punto de vista para lavar las manos en Shabbat. Cuando me digan, no, eso es tradición. Yo le voy a decir, COVID. Ese keyword. No, que eso es tradición judía. Lavarse las manos. COVID. Y todo el mundo se recuerda ahí. ¿Ya tengo que terminar? Ah, ok. Soy obediente. Oigo la campana y termino. Mujer en su estado de impureza no puede entrar al templo. Después de 7 días, si no tiene la sangre continua, entonces 7 días más hasta que deje. Algo relacionado con la muerte no puede. En comida, en muerto, lo que sea. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces vamos por los pasos ahora de lo que es la pagada de Umá. La vaca roja. ¿Cuáles son los pasos? ¿Ok? ¿Por qué tenemos que entender la vaca roja y por qué los eventos son tan importantes? Primero, ¿qué edad tiene que tener la vaca roja? ¿Por qué tenemos que
entender la de la vaca roja para saber los tiempos finales proféticos. Las vacas rojas que trajeron a Jerusalén costó $250,000 para llevar allá. Y son 18 meses. Tienen 18 meses de haber nacido. En el término hebreo son eglá. No es una vaquita roja. ¿Ok? Es un ternerito rojo. Una ternera. Gracias. El tiempo que se determina, 3 o 5 años, es cuando ve la transición de ternera a una vaquita. Ese es el tiempo por eso los pelitos le cambian. Es cuando los jovencitos tienen 12 años y los 13 años ahora tienen pelo por todos lados. ¿Me estás siguiendo? Ok, está desarrollándose. Ok, no puede tener 3 o 2 pelitos más. Pues se elimina porque no es completamente roja, ese es el mandamiento. Ok, entonces, para este contexto del Mishnah, no lo voy a leer, pero te habla acerca de cuántos años tiene que ser una vaca roja. Si estas candidatas tienen 18 meses y el procedimiento bíblico y lo que los rabinos entienden, apta para el evento, son 3 a 5 años, ¿cuánto tiempo nos quedaría entonces? Familia, voy a hacer la pregunta de nuevo. Si estas candidatas tienen 18 meses de nacida y los eventos para que se pueda ahora desarrollar una línea profética un poquito más concisa son de 3 años y medio a 5, entonces ¿cuántos años tenemos de preparación? Thank you, gracias. Quiere decir que ahora tenemos que conocer los pasos para entender dónde estamos nosotros, porque Pablo nos dijo a nosotros en Tesalonicenses que los tiempos y los sazones nosotros ya sabemos. La gente confundida son los que no entienden el aspecto profético que la Biblia nos desarrolla en Génesis y en Levítico. Dice en el 4º día de la creación, dice que Dios estableció que la luna, las estrellas y el sol para tiempos y sazones. Moedim, la palabra fiestas o Moedim o tiempos señalados aparece en ese lugar. No fiestas, ese es Hagim. Quiere decir que tiene una función. Ya sabemos que cuando la vaca roja tenga 3 años y medio o a 5 y tiene completamente todo rojo, entonces sabemos que está apta para el evento. Ahora vienen otros eventos que siguen después de eso. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los eventos? Ustedes lo saben. Estoy preguntando no para hacerlo sentir mal, sino para que entendamos que hay un procedimiento legal. De aquí en adelante vamos a hablar del procedimiento legal que tiene que ocurrir para que Yeshua pueda venir. Y estoy hablando en confianza, familia, no lo digo en arrogancia. Esto es porque entendemos, mi maestro y yo nos sentamos y dijimos, ok, vamos a buscar bíblicamente cuáles son los requisitos. 1, 2, 3, 4, 5, ok, perfecto. Para que el Mesías venga, ¿tiene que ocurrir eso? Sí, perfecto, porque Dios lo estableció en su Torah y Dios no cambia su palabra. Eso es algo que a veces no podemos nosotros captar. A nosotros se nos ha enseñado que el rapto viene en cualquier momento. No se ofendan conmigo. No, eso no es así. Tiene tiempos determinados. Las fiestas establecen un patrón del plan redentivo y profético de Dios. Pascua, redención, Pentecostés, liberación y libertad permanente, Yom Teruah, el entronamiento de Dios como rey, y Yom Kippur como rey y juez. Sukkot, como es the regathering of the exiles, ¿cómo se dice? Restaurando a los cautivos, a los exiliados, porque en ese día es cuando traían todos los frutos de la tierra en la última cosecha agrícola de Israel. Y nosotros somos la última cosecha. Nosotros somos esa cosecha. Y ya casi está lista. Y por eso es que vamos a la boda del Cordero. ¿Qué es la boda del Cordero? Sukkot. Ahí donde se celebra la victoria que Dios tiene sobre la humanidad, sobre la muerte, sobre el exilio y sobre el caos. ¿Están aprendiendo algo nuevo? Requisitos proféticos para la segunda venida del Mesías. 1, las vacas rojas tienen que aparecer. Tenemos 5. ¡Wow! Cuando mi esposa las vio, dijo, ¡wow! ¡Todo esto es real! ¿Entienden algo, familia? Esa mujer bella, preciosa que yo tengo allí. Créeme, ella ve los estudios, viajado conmigo por todos lugares. Ella ha visto lo bueno, lo malo, lo feo, lo que sea, lo gordo, lo flaco, todo. ¿Ok? Pero ella cree en la Biblia. Pero por primera vez en su vida, por cierto, fue la vaca roja en la cual ella me dijo a mí en una línea, en Aguada, en la sinagoga, me enamoró con la vaca roja. En serio. Estaba en línea esperando mi comida. Ella se acercó y me dice,
dime acerca de la vaca roja. ¿Sí o no? Y yo pues me senté con ella y le expliqué todo de la vaca roja. La enamoré. Ay, Dios mío. Las cosas que pasan a uno. Por eso me gusta el estudio de la vaca roja yo. Número 2. Las cenizas para las impurezas del cadáver, de Levítico capítulo 16, versículo 15 al 16. Vamos a leer Levítico 16, versículo 15 al 16. Esto le va a ayudar a entender un poco más. Familia, ¿me están siguiendo bien? Ok. Levítico capítulo 16, versículo 15. Entonces inmolará el chivo del pueblo para ofrenda por el pecado. Traerá su sangre detrás de la cortina y hará con su sangre como habrá hecho con la sangre del toro. La rociará sobre la cubierta en el frente de la cubierta. Versículo 16 es muy importante. Dice, así purificará el santuario. Tiene que ver con purificación. Repitan conmigo. Tiene que ver con purificación. La vaca roja tiene que ver cómo es que el monte del templo se va a purificar para que entonces el altar fuera construido, para que las ofrendas sean dadas, para que entonces el anticristo pueda ser reconocido como el que profanó ese espacio sagrado. Y cuando profana el espacio sagrado, la Biblia nos dice exactamente cuántos días tenemos que estar contando. Y cuando contamos los días, sabemos cuándo el Mesías va a venir. Ya me puedo ir. Gracias por tenerme. Me voy. Así de fácil es cuando entendemos el templo. Entonces, mira lo que dice. Y purificará el santuario de las inmundicias y transgresiones de los israelitas. Quiere decir que lo que profana la tierra y profana el templo de Dios. Recuerda, Israel no solamente profana el templo y la tierra de Israel, pero también está profanando la tierra porque Dios la santificó y llamó a Israel para mantener la pureza de la tierra y no lo hemos hecho. Yo nunca entendía por qué Dios dijo que no traía a Israel a la tierra, porque el pecado de los amorreos no había llegado hasta su límite. Y decía, no entiendo. Hasta que pude entender que los amorreos que vivían en la tierra de Canaán, su pecado de inmoralidad era tan grande que cuando profanó el espacio sagrado de Dios que le había dado a Noé y a Sem y a Abraham, entonces Dios dijo, ya no puedo contener a esta gente, vamos a sacarlos con mi pueblo que es santo. ¿Para qué? Para purificar la tierra. Esa fue la función de Israel, salir del exilio, salir de la muerte, salir de lo que es la vergüenza y el caos para llevarlos a la tierra prometida. ¿Con qué propósito? Para purificar el espacio que los jebuitas, los hititas, los amorreos habían profanado con su inmoralidad, porque la tierra es santa. Esa es tu función, para que ayudar a que Puerto Rico sea santificado con el mandamiento, con los estatutos y los decretos de Dios. Pero tenemos tanto miedo de hablar porque políticamente nos van a atacar y nos van a cancelar, que el mundo no sabe que existimos. ¿Por qué? Porque el miedo nos quita nuestra función de ayudar a Dios a purificar su tierra. ¿Cómo podemos purificar Puerto Rico? Cuando si todos guardáramos Shabbat, si todos comiéramos limpio, si todos guardáramos las fiestas. Imagínate el testimonio entre las naciones, que un pueblo que no un pueblo ha regresado a un Dios que nunca ha visto y han recibido la gracia de un Dios que quiere restaurar toda la humanidad. Esa es nuestra función. Pero mientras estemos callados, sea en Florida, Estados Unidos o Puerto Rico, nosotros somos la luz en medio literalmente de tinieblas. Usted es la luz, tiene una función, tiene un propósito. Y Dios le dice, tú puedes santificar a una persona a través del mandamiento, porque Yeshua, cuando resucitó, Dios trajo remisión. Ahora esa persona, si es justa y si es moral, tiene acceso al reino de Dios. Y le dan una bienvenida con abrazo y todo. Bienvenido a nuestra familia, abrazo, y todo el mundo lo celebra. Exacto, pero ¿cómo pudieron esta familia, que no lo he tenido el privilegio de conocerlos, poder entrar a este espacio sagrado? Por su conducta, por su testimonio. Y todo el mundo lo celebra. ¿No crees que el mundo está buscando la manera de regresar a Dios? Hoy día hay una pregunta: ¿por qué celebramos Yom Kippur? Si ya Cristo nos perdonó. Estamos hablando, la gente dice eso. Y es interesante que a través de Yeshua tenemos el perdón.
Por eso nosotros ayunamos, para sentir lo que una persona en el mundo que no tiene comida siente todos los días. Y cuando vamos al Eterno, Jatano le faneja, hemos pecado contra ti, mi Rey. Hemos transgredido contra ti, mi Rey. Y gracias por Yeshua, nuestro Mesías, podemos todavía vivir en tu espacio sagrado. Nos olvidamos que hay un mundo entero buscando a un Dios. Y porque hemos recibido la remisión, ahora no queremos ir al día cuando Dios está sentado en su trono escuchando el clamor de todo su pueblo. ¿Me están siguiendo? El día de Yom Kippur es el día que es más santo en toda la Biblia. ¿Saben eso? Es el día que nosotros debiéramos todos estar unánimes con un propósito. Si ya Dios te perdonó y te trajo remisión, vamos a interceder el que tiene hambre porque siento hambre. Cuando tenemos hambre, wow, los que están en la carretera, los que están en la calle, los que no tienen comida, los que no tienen luz, los que no tienen ningún tipo de beneficio que tenemos nosotros. Señor, ten misericordia de ellos. Por favor, extiende tu misericordia que nos diste a nosotros. Trae la remisión que tú me diste a mí. Permite a ellos que puedan ver la belleza, las proezas, tu misericordia, tu esplendor como lo vemos nosotros. No, pero decimos, no, gracias por Yeshua, ya no necesito orar por nadie. Porque nos hemos olvidado nuestra función. Este tipo de estudio nos va a ayudar a nosotros a realinearnos con nuestro propósito. Cuando ese monte del templo sea reconquistado de nuevo por Israel y usted vea el proceso de purificación, ahí es cuando nos vamos a dar cuenta. Wow, espera un momentico. Quiere decir que no pueden construir el altar por construirlo. Tiene que haber un proceso para que la santidad de Dios... Ese es el proceso que pasamos nosotros, que estuvimos hablando allí unos minuticos antes de subir, ¿verdad? Que te dije, la gente piensa que pararse aquí al frente es fácil. Vamos a estudiar 5 horas, 6 minutos o 6 meses y ya puedo predicar. Usted sabe la responsabilidad de cada palabra que uno dice. Mi esposa constantemente me está diciendo, Rico, tenemos una responsabilidad de escoger hasta las palabras para poder educar, ayudar y levantar al pueblo. Cuidado con lo que dices. Y es verdad, no me gusta escucharlo, pero es verdad. ¿Me están siguiendo? 3, limpiar el monte del templo de la impureza del cadáver. Yo estuve hace poco con Dan Bahat. Dan Bahat lleva haciendo estudios arqueológicos en el monte del templo desde 1967. Yo nací en el 66. 55 años trabajando en ese monte del templo. Ese señor ya tiene 84 años. Es tan respetado que cuando él subió conmigo al monte del templo, los musulmanes que estaban a la puerta se levantaron para recibirlo. Y le decía a los mismos musulmanes por qué estábamos allí. Ah, sí, viene de América. Y él está aquí estudiando la arqueología del templo en el monte del templo. Se lo está diciendo al líder del museo musulmán del monte del templo. Generalmente si nos ven orando nos votan. Y él se lo dijo a sí mismo. No, estamos aquí hablando del templo. Y el Señor dijo, oh, ok, good. Así lo respetan. Entonces, yo le pregunté, para que se pueda purificar la montaña, aquí hay sepulcros. Sí, me dice, aquí hay sepulcros de hombres jordanos, reyes de Jordania, que sepultaron en la pared oeste, donde está el Cotel, por esa área al sur, hay sepulcros. Hay árboles en el monte del templo. Por los últimos 2000 años han muerto mucha gente en ese monte. Quiere decir que para poner el altar de Dios tiene que haber una purificación del monte de cualquier tipo de conexión con muerte. Por eso fue que el templo, cuando fue construido en arcos. Toda la planicie para los edificios del templo no es ponerlo en el bedrock, en las rocas así. Ellos hacían unos arcos pequeños o más grandes para darle estabilidad, pero también para estar pendiente de lo que era impureza de muertos debajo en el monte, antes de construirlo. ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Levanten su mano para tener una idea. Quiere decir que el aspecto profético ahora no es tan fácil, ¿verdad? Hay procesos que hay que pasar, porque esto tiene que ver con la pureza del espacio sagrado de Dios. ¿Okay? No sé cuánto tiempo tengo. You let me know how much more time I got. I need to know. So I can... Ok, él me lo dijo que siguiera. Yo lo escucho al pastor. ¿Verdad? 4, hay que medir el área del templo y del altar. Muchas personas no saben dónde está el altar. Yo le mencioné a Dan Bahat, al profesor Dan Bahat. Profesor, ¿usted no piensa que puede estar en ese lugar? Me dice, oye, está interesante eso. Es posible. Porque el monte, el domo de la roca, es el lugar exactamente donde estaba el templo. A la gente va a decir que no.
Tenemos la evidencia. Sabemos dónde está cada edificio within 2 or 3 inches of it. We already know. Sabemos dónde están toda la evidencia, las cisternas. Cisterna 28 en Beilaptina, cisterna 27 en el área de el bautismo donde estaban los leprosos, en el área de las mujeres, cisterna 29 y 30, Beit Hanitzot. Tenemos las cisternas en todo el templo, sabemos exactamente dónde están, sabemos la cantidad de edificios que habían, sabemos las dimensiones de los edificios, sabemos dónde se encontraba el canal de agua, sabemos dónde se encontraba el edificio del templo y sabemos también dónde estaba el altar. We know. Por cierto, uno de los líderes del templo nos dijo a mí y a mi maestro que estaban buscando a personas que supieran acerca del templo porque tienen un tipo de mecanismo que ahora ellos pueden medir por sonar. ¿Tú estabas allí? Él estaba conmigo. ¿Y a quién le dijeron que iban a usar para ese proyecto? ¿Tú estuviste? ¿Tú eres mi testigo? A nosotros, porque sabemos dónde estaba todo. Lo que tenemos que caminar por el monte del templo y seguir hablando normalmente porque lo que tenemos aquí es un sonar. Para buscar la cisterna y mi maestro como que, pues que ya yo sé dónde están. Tenemos la evidencia, familia. Tenemos todo lo necesario. ¿Tú estabas ahí? Para eso, ¿verdad que sí? Pensaba que era el primer año, ¿verdad? Sí, estabas ahí para eso también. ¿Okay? Hay que medir el área. Y después está la dedicación del altar. Ay, Radisson, nunca cambia. Familia, fue Radisson que estaba conmigo y me escuchó. Levántate, Radisson, para que te vean. Todo lo que yo sé, lo aprendo de él. Esa Catedral de la Fe sabe lo que estoy hablando. Ok, muchas gracias. Okay. La vaca roja 3 a 5 años. Ceniza de la impureza para cadáver. Para purificar el espacio que Israel ha profanado con su pecado. Limpiar el monte del templo de la impureza de cadáver. Medir el área para colocar el altar. Se toma 8 días para dedicar el altar. 7 y en el octavo es un altar. 7 días y en el octavo es un altar de Dios. La próxima pregunta. Comienzan las ofrendas tamida, las ofrendas diarias. ¿Por qué esto es importante? Después, para que todo esto ocurra, tiene que haber un sumo sacerdote, un sanedrín, las ofrendas. El jubileo solo se puede declarar cuando hay un sanedrín, ofrendas en el día de expiación. Sabemos que la última y la gran sonido de la trompeta es el día de Yom Kippur en un jubileo. Pregunta a una persona la diferencia entre el sonido del shofar, la última trompeta y la gran trompeta. Son 3 tiempos diferentes en la Biblia. Solamente se sonaba el shofar en el templo, en Yom Kippur y Yom Teruah, pero Yom Kippur una vez en 50 años. Una vez en 50 años. No se sonaba todos los años en el templo y solamente por un sacerdote. Ese era el sonido de proclamación de remisión, libertad y cancelación de todo. Restauración de las tribus y de todo. Ok, Daniel capítulo 12, versículo 11, y lo vamos a leer ahorita. Habla acerca de las profecías y nos dice que cuando venga el anticristo, ¿qué va a hacer él? ¿Profanar qué? Pero no entiendo. A mí me dijeron que el templo es del anticristo. Si el templo es del anticristo, ¿cómo el anticristo puede profanar algo que ya está profano? Cuando Ezequiel capítulo 43 dice que la gloria de Adonai estuvo en su templo, ya nosotros establecimos que la gloria de Dios no puede morar en un templo profano. Cuando yo escucho a una persona que dice, no, que esos templos son del anticristo, yo me le quedo mirando y me convierto en Walter Agosto. ¿En serio? Get out of my face. No puedo decir eso. Vamos a Mateo 24 rapidito. Yo no sé, cuando hago este estudio no tengo tiempo nunca. Versículo 30 y 31 dice de esta forma. Versículo 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre del cielo, en el cielo. Y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y majestad. Él enviará a sus mensajeros con gran toque de trompeta para reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Ese es el sonido
Por cierto, el próximo versículo dice, de la higuera aprendan la analogía. Cuando su rama se pone tierna y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Ok, ¿qué tiempo del año está hablando aquí con la higuera? Te está dando el tiempo del año cuando estos eventos van a ocurrir. En Israel las higueras ocurren y llegan a este momento entre julio o agosto y septiembre. ¿Y cuándo es que la fiesta generalmente ocurre en Yom Teruah, en espacios sagrados? Hello, la Biblia te está diciendo cuando Mashiach viene. Pero no estudiamos horticultura, no estudiamos agricultura del primer siglo, no sabe, y la Biblia te lo dice, te da el ejemplo que una persona en Israel en el primer siglo, la higuera, sabemos cuándo es. No tenemos excusa ya, familia. Entonces, por fin, ¿cuál es la importancia del Monte de los Olivos? Zacarías nos dice que el Mashiach va a poner sus pies en el Monte de los Olivos, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo lo puede hacer? Es un cementerio hoy día. Hay que purificarla, ¿no? Entonces, ¿por qué se necesita la vaca roja? ¿Para qué se necesitan las semillas de la novilla roja? ¿Puede Yeshua regresar legalmente sin la vaca roja? ¿El templo es de Dios o del anticristo? ¿Qué es la ofrenda diaria? Porque la va a profanar. Si la va a profanar, usted no sabe qué es. La ofrenda diaria es ordenada por Dios. Números capítulo 28 lo dice. Números capítulo 28, versículo 1 al 8 dice que fue encomendada desde el monte Sinaí. Número 28, vamos allá. Un poquito diferente tipo de mensaje, pero hay que enseñarlo. Dice, el versículo 5, la ofrenda quemada regular instituida en el monte Sinaí, instituida en el monte Sinaí, es diaria, permanente. Si hay un altar, tiene que entrar. No puede ser del anticristo. Dios la estableció en el monte Sinaí. Una persona que diga que esas ofrendas diarias son del anticristo está haciendo una afrenta en contra de la autoridad de Dios, que las instituyó en el monte Sinaí. ¿Cuántos de ustedes no sabían que la había instituido en el monte Sinaí? ¿Me siguen, no? Ok, perfecto. Entonces, ¿necesitamos el templo o solo el altar? Tenemos un precedente. En el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, teníamos nosotros como ellos construyeron el altar, rededicaron el altar. Funcionó 20 a 22 años hasta que Nehemías llegó allá. Cuando Nehemías llegó, terminaron las paredes y después el profeta Ageo tuvo una profecía, que él fue después de Esdras y le dijeron, ya es tiempo de construir el templo. Y construyeron el edificio del templo o lo terminaron. ¿Usted sabe quiénes eran las personas que estaban en contra de Nehemías y de Esdras para construir el templo? La tribu de Efraín. Los efraimitas. Voy a decirlo nada más. Los efraimitas enviaron una carta al rey de Persia. Porque los efraimitas dijeron, no nos dejaron ayudarles. No me dejaron ayudarle. Se quejaron. Rey de Persia, Esdras no nos deja jugar. Esdras es malo. No nos dejó ayudar con las rocas, de la piedra de la pared, ni del templo. No conocen el templo. Y estaban en la dispersión, estaban regresando. No podían permitir que una persona fuera de los levitas y los sacerdotes hicieran ese trabajo porque es espacio sagrado. Quiere decir, familia, que Yeshua no puede construir el templo. Él mismo no puede construirlo. Él va a facilitar para la construcción, porque Yeshua vino de la tribu de Judá. Y Hebreos capítulo 8, versículo 4 dice que si él estuviera en la tierra, ni fuera sacerdote, porque ya había sacerdote de acuerdo a la ley. Yeshua no puede construir nada en el templo porque hay áreas de Israel, hay áreas de levitas, hay áreas de sacerdotes. Y en el templo de la remodelación de Herodes, ellos le enseñaron a 1,700 sacerdotes cómo construir el edificio. Porque ellos eran los únicos que podían tocar esas piedras. Si un gentil, si un israelita tocaba las piedras, si un levita tocaba las piedras, morían todos y el sacerdote que permitió que tocaran. Por eso fue que Esdras le dijo que no.
Pero la ignorancia de la santidad de Dios llevó a Efraín a escribir una carta. Y como el rey de Persia no conoce lo que es santidad en Israel, paró la construcción del templo. Tuvo que haber un profeta para que fuera y le dijera, ¿hasta cuándo usted va a construir la casa de Dios? Ageo. ¿Están conmigo? Los veo calladitos. Amén. Números capítulo 19. ¿Por qué la gente rechaza la vaca roja? Números capítulo 19. Este es el decreto de la ley que Adonai ha mandado. Es un decreto. No voy a leerlo todo. Tiene que haber una becerra roja sin defecto físico, la cual no se haya puesto ningún yugo. ¿Okay? Esto es un decreto. ¿Qué significa la palabra decreto? Juká. La palabra juká es decreto, ordenanza, regulaciones. Abogados, ustedes saben, ¿cuántos decretos tiene a Puerto Rico? ¿Cuántos decretos hay que han declarado hace poco que no ayuda a la comunidad? ¿Lo puede cambiar una persona a regular un decreto que sale de la gobernación? ¿Verdad que no? No se puede, ¿verdad que no? Quiere decir que cuando Dios hace un decreto, nadie puede cambiarla. Ahora, se puede interpretar. Por eso necesitabas el cuerpo judicial para interpretar la ley. Eso es lo que la interpretación. Pero usted no puede cambiar la ley, ¿verdad que no? El Sanedrín no podía cambiar la ley. Ellos la interpretaban, pero no podían cambiarla. No tenían jurisdicción para cambiar. Yo sé que estoy un poquito técnico, pero familia, ustedes están estudiando con Walter y ustedes saben esto. No estoy hablando con una audiencia que no entiende. Ustedes no tienen la menor idea del nivel de educación que ustedes reciben aquí. No toda congregación tiene este nivel de educación. Estoy muy orgulloso de mis pastores. Muy orgulloso de ellos. La palabra jucat, un decreto. Las fiestas, los espacios sagrados y santas convocaciones son decretos. Nadie puede cambiar Pascua, nadie puede cambiar ningún calendario. Eso es algo que la gente no quiere hablar. ¿Por qué? La luna nueva tiene sacrificios. Números capítulo 28, versículo 11. Si tú quieres declarar luna nueva, no puedes hacerlo para declarar Pascua si el Aviv o la cebada no está lista. Aviv significa primavera. Tiene que estar preparado el tiempo del año con la cebada y después tenía que haber la luna nueva, 2 testigos. El Sanedrín, el sacrificio, la declaran puro, la declaran santa. Ahora comienza el conteo para Pascua. ¿Qué orden hay entre nuestros rangos haciendo de acuerdo a la imaginación de nuestro corazón? Porque no estudiamos ¿qué? Y lo darás al sacerdote Eliezer y lo sacarás a un lugar fuera del campamento. Por eso es que Yeshua murió fuera del campamento, porque esta ofrenda no es ofrenda, este degollamiento no puede llevarse a cabo dentro del templo o en el altar. No es una ofrenda. Ni la sangre, ni la carne, nada de este animal entra al templo. Es rociada hacia el templo. En el templo, si usted ve aquí, esta es la puerta del este. Fuera del campamento es acá afuera, porque tenía que rociar la sangre hacia la presencia de Dios, hacia el oeste. Por eso sabemos que es en el Monte de los Olivos. Conocemos la geografía y topografía bíblica, encontramos y sabemos estos detalles importantes. ¿Ok? Allí se tiene que degollar en la presencia. ¿Ve? Ahora estamos mirando hacia el oeste, desde el Monte de los Olivos. ¿Ok? Próximo. Tiene que haber un altar. Sin el altar no se pueden poner las ofrendas diarias. Si no hay ofrendas diarias, no se puede revelar el anticristo, porque el anticristo se va a rebelar en contra de Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la señal que Tesalonicenses nos dice? Que el hijo de perdición hará ¿qué? Se sentará, pero ¿dónde se va a sentar? A ningún judío o sacerdote va a permitir que una persona de las naciones entre a este lugar, al lugar santo. Por cierto, en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías, estaba el altar, pero el templo no se había terminado. Tú no necesitas el templo entero para que el altar sea válido. Noé, ¿tenía el templo entero? Sí, la tierra. Entiendo, pero es a trick question. La tierra era el templo de Dios y Él la purificó, fíjate. Lo primero que salió del arca, ¿qué hizo? Altar. ¿Ok? La dedicó a la tierra. Exactamente lo que va. Por eso que el Mesías, cuando Él venga,
va a continuar con la construcción del templo. ¿Por qué? Porque es la forma que en el micro las naciones puedan entender cómo honrar a Dios en el macro cuando Dios venga después del milenio, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 y 4. Es mucha información, ¿verdad que sí? Ah, Rico, eso es demasiado. A eso hay que diluir un poquito. No, usted se merece, en mi respeto, para darle toda la información y usted mastique lo que pueda comer. Sí, porque de vez en cuando no, es que es mucha información, para los hermanos no van a entender. Discúlpenme, ustedes son personas inteligentes. Yo no los voy a minimizar con la información. Eso es importante. ¿Ok? Números capítulo 19, versículos 11 y 13 dice, el que toque el cadáver de cualquier persona quedará inmundo por 7 días. Ok, pregunta, Yeshua, ¿tocó una niña muerta? Él dijo, está durmiendo, pero está muerta, el texto lo dice. Entró a la habitación donde estaba muerta, ¿no? Ritualmente impuro. Él la tocó, ¿sí? Ritualmente impuro. Quiere decir que Yeshua tenía que ser rociado con las aguas y la ceniza de la vaca roja si quería subir al templo. ¿Cómo es posible? Yo he tenido personas que se enojan conmigo porque yo digo eso. Sigan leyendo. Se purificará el tercer día, el séptimo día quedará limpio. No, si no se purifica el tercer día, no quedará limpio el séptimo. Cualquiera que toque un cadáver, la persona de un ser humano muerto, y no, léanlo conmigo, ¿contamina qué? ¿Y esa persona será qué? Porque las aguas de la qué no fueron rociadas sobre él. Eso es un mandamiento es un decreto. Nadie ni el mismo Mashiach lo puede cambiar. Quiere decir que cuando Yeshua tocó a la niña muerta, quedó ritualmente impuro. Había un procedimiento para entrar al templo que Dios justificaba. Eso no le quita su divinidad. Eso no le quita su Mesías, que sea el Mesías. Eso no le quita que sea el hijo de Elohim. Eso no le quita que sea Ben Adam, sino que él se sometió a todos los requisitos de la Torah, porque si él no hubiera pasado por ese procedimiento, ni usted, ni yo, ni usted podemos estar sentados aquí hoy. Porque rompió el mandamiento y el decreto de Dios. Cuando ponemos a Yeshua en su lugar y lo que él hizo y lo que tenía que hacer, como que ahora todo cambia. No podía hacer lo que él quería. No. Él no se puede sentar en el trono de su padre. No. Él está a la mano derecha. Claramente lo dice. Y dice entonces, continuamos. Esta es la ley de una persona que muere en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todos los que estén en la tienda serán inmundos 7 días. Todo recipiente que se abre no tiene una tapa con cordón, es inmundo. Estas son todas las leyes. Familia, una pregunta. ¿Usted ha entrado a un lugar donde hay muertos? ¿Usted ha tocado algo muerto? ¿Usted ha tocado a un pariente que ha muerto y lo ha tocado? Todos estamos fuera del espacio sagrado. Si el templo estuviera hoy vigente, usted puede subir al templo si pasa por un ritual y un procedimiento de un cambio de estatus y un ritual de transición. Si está moralmente puro y está lo que es justo. ¿Me siguen? ¿Podemos nosotros entonces entrar a la vida eterna si todavía sufrimos de la muerte? ¿Podemos entrar nosotros a la vida eterna si todavía sufrimos de la muerte? ¿Podemos nosotros? Esta es la pregunta clave. ¿Podíamos nosotros entrar a la vida eterna si todavía la muerte tiene soberanía sobre nosotros? Por eso Pablo dice, te enseño un misterio. Vamos a ser transformados de mortal a inmortal. Y los muertos resucitarán primero. Hay que haber resurrección. El momento que haya resurrección, Dios nos vindica de una falsa acusación. Y al mismo tiempo, Dios ahora es exaltado como el que tiene el dominio sobre la vida y la muerte. Y tercero, ahora Él puede morar con nosotros. Amén. Entonces, voy a seguir. Exacto. Él fue muerto en el Monte de los Olivos, en mi opinión. Resucitó en el Monte de los Olivos, subió al Monte de los Olivos y regresará al Monte de los Olivos. Entonces, por cierto, tú sabes, nos remicó. Hay un espacio en el Monte de los Olivos que es vacío. ¿Verdad que sí? Me dijeron hace poco que las personas que compraron las vacas rojas y las prepararon, compraron ese espacio de tierra en el Monte de los Olivos porque allí era donde se hacía la vaca roja. El problema es que es un cementerio también.
Hay que purificarlo, pero hay otro problema. No se puede hacer algo cuando hay cementerio, no se pueden mover los huesos. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? La Biblia no dice cómo matarla, dice dónde, fuera, pero no dice cómo. Pues se va a poner algo específico para no contaminarlo con los muertos, pero se va a llevar a cabo. Tenemos el pedacito de tierra, tenemos la vaca roja, esperando el tiempo determinado. Sabemos que lo próximo que viene ahora es la toma del monte del templo y el monte de los olivos. Ese es el punto más caliente en la tierra ahora mismo políticamente. El monte del templo y el monte de los olivos. Cuando los judíos tomen posesión de ella, ¿cómo va a ocurrir? Va a haber una guerra. ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cuándo? No sé. Pero tenemos 3 años y medio hasta que las vacas rojas estén preparadas. ¿Están viendo ahora lo que estoy diciendo? Ok, tengo que avanzar. La palabra, lo que se llama en Ezequiel, inmundicias. En el milenio, casi termino, disculpen familia, tomando mucho tiempo. En el milenio nos dice Apocalipsis, el libro de Ezequiel, que vamos a hacer ¿qué? Aquí está. En Ezequiel 36 dice, y los tomaré de las naciones, lean conmigo, y los reuniré de todas las tierras y los traeré. Ese es el vocabulario de jubileo, familia. Que dice, y os rociaré con aguas ¿qué? Y seréis limpios de todas vuestras ¿qué? Y yo os limpiaré de todos vuestros ¿qué? Ok, ahí es donde dice, te daré un nuevo corazón. Cuando yo digo boricua a una persona que es puertorriqueña, te tengo que definir lo que es un boricua. Yo he estado en un mall, cuando dice boricua, ya tú sabes quiénes son los puertorriqueños. ¿Sí o no? Como en Venezuela, pachamo, y tú, ¿qué pasó? Es lo mismo. Tú sabes, hay un vocabulario. Este versículo es el versículo que te habla de la vaca roja sin mencionar la vaca roja. De la ceniza de la vaca roja. Si no estudiamos el templo no lo vamos a ver. Pero vamos a ver la palabra inmundicias. En el hebreo la palabra es tumá. ¿Ok? Estado ceremonial de impureza. Quiere decir que para que nosotros podamos subir al monte del templo, y dice la palabra en el libro de Zacarías, que de todas las naciones vendrán en tabernáculo, en la fiesta de tabernáculos, a traer un tributo a Dios. ¿Verdad que sí? Quiere decir que todas las personas que vienen en las naciones tienen que traer un tributo, pero para subir al templo, si tocaron muertos, tienen que pasar por el ritual de las aguas con la ceniza. Todos tenemos que pasar por eso. Porque es ritual. ¿Ok? Y en Daniel nos habla acerca del principio de la gran tribulación que dice, y desde el tiempo en que se quite el holocausto continuo. En inglés dice, en hebreo dice tamida, ofrenda continua, Números capítulo 28, que fue establecida en el monte Sinaí. Ok, entonces con todo esto, en Mateo 24, versículo 30 y 31, usa el vocabulario de un jubileo. Para que un jubileo pueda ser declarado legalmente, tiene que haber un templo, un altar, un sacerdote, ofrendas y un sanedrín. Quiere decir, familia, que cuando las cosas proféticas comiencen a desarrollarse, tiene que haber unas cosas en su lugar. Ya tenemos ¿qué? Te voy a decir lo que tenemos ya. Tenemos 5 vacas rojas. Alerta. DEFCON 1. ¿Sabes lo que es DEFCON, verdad? DEFCON son los niveles de escalación en un problema mundial. Cuando toman el monte del templo, DEFCON 2. Cuando degollan la vaca roja, subió del 2 al 10. Porque entonces quiere decir que el monte del templo tiene que ser purificado. El mundo lo va a ver. El mundo va a ver cuando se empiece a preparar el monte del templo. Cada árbol tiene que ser sacado de ahí. Cada edificio tiene que ser eliminado. Y después los muertos tienen que ser sacados. Y después toman las cenizas con las aguas de Shiloah. El Siloé, aguas de purificación. Esa piscina ya fue descubierta en 2001. Y yo caminé en la carretera del primer siglo hace 2 meses atrás. Quiere decir que tenemos todo el mecanismo. Mira qué interesante, Walter. Que si ese túnel es terminado para ese tiempo, hay una forma en la cual el sumo sacerdote puede ir a Shiloah, buscar las aguas. Oigan esto. Quiere decir que el sumo sacerdote puede ir a las aguas de Shiloah, de Siloé, agarrar las aguas necesarias para el procedimiento y caminar por un túnel que no ha tenido contacto con muertos en 2000 años. Y se puede purificar esa área. ¿Ok?
Quiere decir que si buscan el agua de las piscinas de Siloé, pueden hacer el ritual mientras suben y se purifica hasta que lleguen al templo, al monte del templo. Todo está alineado. Yo vi las rocas del próximo altar. Yo las vi. Yo vi algunos de los elementos. Ya hay un sumo sacerdote. Hay levitas y sacerdotes que han sido criados en un ambiente fuera del mundo que estamos viviendo. Esta gente ha sido criados en un lugar donde no han tenido conexión con nada muerto. Familia, está al frente de nosotros. Los eventos se encuentran allí. Tenemos la vaca roja, cenizas de la impureza, sabemos eso. Limpiar el monte del templo, medir el área, la dedicación a los 8 días. Comienzan las ofrendas diarias, el sacerdocio, el Sanedrín, las ofrendas, el jubileo se puede declarar y ya sabemos cuando la venida del Mesías viene. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vaca roja? La vaca roja ahora mismo no se enfoquen en el ritual si representa a Yeshua o no. Ya estamos en la próxima fase. Ese es el simbolismo del Mesías. Pero lo que representa ahora mismo es el countdown, el conteo a la venida del Mesías. Ya tenemos la vaca roja. Voy a repetir. Tenemos la vaca roja. Para purificación con cualquier tipo de que tocaste un muerto. El mundo está profanado. Quiere decir que cuando tenga la vaca roja, tenemos 3 años y medio para cuando estén lícitas o no, para ser degolladas. Si todas se eliminan, relájese hasta que vengan otra vaca roja. Seguimos orando y preparándonos. El Dios de Israel está enviando un mensaje. Prepárense. Dejen el miedo. Sigan mi conteo, aprendan mi templo. Lo próximo, el monte del templo tiene que ser tomado, porque ahora tienen que degollarlo. Y no puede pasar 5 años la edad de la vaca roja. Quiere decir que los eventos pueden escalar próximamente en los próximos 3 años y medio. ¿Qué usted va a hacer? ¿Buscar una palabra profética de lo que está ocurriendo o va a confiar en lo que está establecido en la Torah? Gracias por el tiempo hoy. Te agradezco en el alma porque fui a un lugar a enseñar esto y después cuando me dijeron, toma todo el tiempo, y yo miro, tiene 10 minutos. Es como que, en serio. Pero gracias, porque yo entiendo que es importante. Entonces, tienen la ceniza, toman el monte del templo, tienen que purificarlo. Eso no se va a tomar un día. Cuando lo purifique se va a tomar 1 semana, si acaso 2 semanas. Cuando usted vea a la vaca roja degollando en el monte de los olivos, prepárese y ore, porque ahora sabemos que el mundo se va a ir en contra de Israel. Posible que ocurra Gog y Magog en ese momento. No sabemos. ¿Sabían ustedes que la porción de Gog y Magog se lee en el medio de la fiesta de tabernáculos? Ahora, cuando tomen el monte del templo y cuando empiecen a rociar las aguas de purificación en todo el monte del templo, empecemos a orar a Dios. Porque ahora empiezan a construir el altar. Y cuando comiencen a construir el altar, su pelea no va a ser en contra de los musulmanes. Su pelea va a ser quiénes son sus hermanos en la fe. Porque todo el mundo cristiano, como no conoce el templo, muchos de ellos van a tirar en contra del altar. No lo haga. Porque el altar representa la autoridad de Dios. Salmo 24 es el salmo del primer día de la semana. The earth is the Lord's and the fullness thereof. De Dios es la tierra, su plenitud y todo que en él habita. Ese es el salmo del templo. Cuando se ponía la ofrenda el domingo en la mañana. Ese es el salmo del altar. Tú quieres discutir en contra del altar que representa la autoridad. Que cuando Noé salió del arca, construyó el altar. Cuando Esdras regresó a la tierra, construyó el altar. Constantemente el altar tiene que ser primordial. Abraham vino de Ur, construyó un altar. Fue a Egipto, regresó, construyó un altar. Isaac fue puesto en un altar. Después Israel regresó a la tierra prometida, construyeron un altar en Siquem. Después otro en Shiloh. Después otro en Gibón. Después otro en Jerusalén. Y ese es el último permanente. El altar representa la autoridad de Dios. Muchos van a hablar en contra de las ofrendas en ese altar. Cuando fue instituido en el monte Sinaí. Y cuando tú hablas en contra de las ofrendas y el altar, ahora estás atacando a Dios. Cuando eso empieza a ocurrir, tú haces esto. ¿Sabes cuándo ocurre cuando hay rayos y truenos? ¿Qué tú haces cuando cae un rayo? Cuando empiezas a hablar del altar, tú haces así. Para que no me pegue el juicio. Hay que estar pendiente. Va a ocurrir. Pero va a ser la oportunidad de ustedes explicar los pasos. Y cuando los pasos comiencen a ocurrir, usted va a ser el profeta más grande en su vecindario.
La gente que no lo escucha ahora. ¿Por qué tú no me dices lo que está ocurriendo? Los musulmanes fueron derrotados y los judíos están tomando el monte del templo. Ok, perfecto, siéntate, te voy a enseñar la vaca roja. ¿En serio? ¿Usted cree que estoy echando broma? Eso es lo que va a ocurrir. Cuando el mundo empiece en caos y usted se va, ok, ya yo sé lo que va a pasar. Yo practico jiu-jitsu. ¿Okay? Y algo que ocurre en jiu-jitsu es que viene un tipo que pesa 300 libras y como que te intimida. Y cuando se va encima de ese tipo de 300 libras, tú como que te ahogas. Tú tienes dos opciones. Aprender cómo salir o irte para tu casa y nunca hacerlo de nuevo. Es scary. De repente un día un tipo así me ahogó. Yo no sabía que era claustrofobia y tenía claustrofobia. Sí, ¿verdad? Claustrofobia. Al otro día regresé a la clase y le dije, ¿me puedes poner en la misma posición y me enseñan cómo salirme? Pero él me dijo algo que nunca se me olvidó y ese es el consejo que le voy a dar a ustedes. Me dice, la razón por que te da miedo es porque nunca has estado en esa posición y no sabes cómo salirte. Pero cuando tú sigues el plan, y me enseñó el plan, al esto y esto. Si tú lo haces correctamente, vas a salir. Entonces no te vas a freak out, porque ya tú tienes un plan. Cuando empiecen todos estos eventos a desarrollarse, la gente, they're going to freak out all around you. Los predicadores no van a saber qué decir, porque ninguna de las profecías han salido a realidad. De repente usted está tranquilito caminando con los hijos, guardando el Shabbat, te está pendiente, hay miedo, pero no hay el miedo que se va a correr. No es pánico, gracias. No es pánico. Ese miedo que te da de preparación, vamos a pelear. Exacto. Y tú le dices al Eterno, oye, yo sé por dónde viene el jab y el cross. No te preocupes, bloquea. You know what I mean? Eso es lo que va a ocurrir con nosotros. La gente va a empezar a preguntar, ¿qué está pasando? No entiendo. Hay un procedimiento legal. Mira, va a ocurrir esto. Y cuando ocurra, ¿cuál es lo próximo? Esto. Cuando ocurra, wow, ¿cuál es lo próximo? Profeta de Dios aquí. Profeta de Dios. Cuando en realidad estamos siguiendo los planes de los decretos que Dios estableció desde el principio para mostrarnos ¿qué? Para mostrarnos que Él no deja a su pueblo descartado y no lo deja desinformado. Él les informa todo el tiempo. El pueblo que tiene que estar informado de los momentos y el tiempo correcto. No tenemos que tener miedo. Tenemos que estar informados. Si usted está preparado con la información, le pregunta a los abogados, la primera vez que tuvieron un miedo de terror fue la primera vez cuando tuviste que trabajar como abogado al frente de un juez. ¿Sí o no? Pero cuando aprendió el protocolo, el vocabulario, la personalidad del juez y cómo trabajaba todo, ahora usted se prepara, tiene la información y dice, porque aquí dice esto y esto, tenemos este precedente y es como que, wow, qué inteligente, se preparó. Pero igualito nos da miedo. ¿Dónde está nuestra confianza y en quién está nuestra confianza? ¿A quién vamos a confiar? ¿En un Dios poderoso que nos da información? ¿O vamos a confiar a cualquier persona que está en el internet, que está predicando, tratando de mover tus emociones con miedo para crear una lealtad que si no ocurre nada, pierdes tu fe en Dios y no en la persona? Porque una persona se va a dejar al predicador, pero la gente después se va al mundo y pierden la esperanza. Familia, les digo esto y quiero dar las gracias por darme el tiempo de poder cubrirlo. Pero tenemos una gran labor. Nuestra gran labor es traer esperanza al mundo. Hay un mecanismo legal que Dios tiene y no va a cambiar. Tenemos que informarnos para estar al tanto. Usted puede ser un gran ejemplo en su comunidad. Cuando todo empiece a desarrollarse, el mundo va a preguntar. Y usted, tranquilo. El que conoce la ley no tiene que preocuparse, ¿verdad? Si el policía te para y tú no hiciste nada malo, ¿te vas a preocupar? Yo antes sí, ahora no. Oficial, ¿cómo está? ¿Qué yo hice? No, es que tiene un problema con el malvete, tranquilo, no se preocupe. O la luz no está trabajando. No lo sabía, perdone. Pero si yo hago algo malo, me voy a preocupar. Familia, ya es tiempo de dejar de vivir con miedo. Esta es mi palabra para ustedes. Somos los hijos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El grande, temeroso Elohim, todopoderoso, que nos ha llamado de la muerte a la vida, nos ha permitido entrar a su espacio sagrado, nos da su palabra para saber exactamente lo que requiere de nosotros. La Torá está en medio de nosotros. Tenemos la información, tenemos los recursos, tenemos los libros, tenemos los maestros, tenemos todo. Lo que tenemos que hacer es creer y seguir los pasos. 1, 2,
3 y 4. Y no importa la adversidad, no importa lo que el mundo diga, no importa el miedo que tenga. En el mismo COVID, cuando empezamos a saber, así es que funciona. ¿Cuántos de ustedes tomaron unos pasos de medicina y salieron bien? ¿Verdad? Porque no nos decían que no tomáramos nada. No, nosotros empezamos con un proceso. Tomen de la palabra de Elohim. Siga el plan de Dios. ¿Y dónde se encuentra ese plan de Dios? En su templo. Sin el templo no lo vamos a entender. Y yo sé que en este caso, no lo digo con arrogancia, esto es 100% correcto. Mi maestro nos dijo a nosotros, ¿verdad que sí? Si entiendes el templo, vas a entender la Biblia. ¿Estaba equivocado él? Cuando todos estos eventos salieron y yo vi la vaca roja, yo me emocioné, pero no con miedo ese de que, va a venir la gran tribulación. Mi esposa se emocionó como que, wow, esto está pasando. Porque nuestra redención está llegando. El mundo respondió con miedo, con críticas, minimizando al Dios de Israel, minimizando su templo, minimizando lo que Él estableció como un decreto. No cometa ese error. ¿Tiene pregunta? Venga a nosotros. Le vamos a ayudar. Pero el Dios que yo sirvo es fiel. Él es justo, es santo, es bueno, instruye, educa y nos informa. Y eso es lo que yo no entiendo de Él. ¿Por qué este Dios tan grande y poderoso se interesa tanto por nosotros? Voy a terminar con este versículo y hermano pastor, si puede pasar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, te voy a enseñar el propósito que tenemos nosotros. Cuando nosotros resucitamos y cuando resucitemos, podemos proclamar que fue el Dios de Israel que dio la vida a los muertos. Apocalipsis dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existe más. El mar representaba caos, muerte, exilio, vergüenza. Y dice, y la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo, de parte de Adonai, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Adonai con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Adonai mismo estará con ellos, como su Elohim. Pregunta, pero Yeshua no va a estar en la tierra ya por 1000 años. Este es después del milenio. Yeshua ya va a estar aquí reinando, ¿no? Pero el que habla aquí es el Padre, ¿sí o no? Pero ¿puede Él morar ahora mismo? ¿Por qué? ¿Y quién tiene la responsabilidad de traer la purificación de Dios a la tierra? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Porque nos quedamos callados cuando el mundo tiene miedo. Porque nosotros proclamamos y gritamos de nuestros pulmones que tenemos la esencia de la palabra y que sabemos lo que Él tiene para nosotros. Ahora es el momento de ser los testigos que Dios está buscando. Este es el momento que el mundo no tiene ningún tipo de esperanza. Y nosotros tenemos la esperanza completa en el Dios de Israel que trae la vida eterna. Y mira lo que dice aquí. Y oí gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la morada de Adonai con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Adonai mismo estará con ellos como su Elohim. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni dolor, ni nada, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Familia, nuestra función es de decirle al mundo que el Dios de Israel a través de la resurrección de Yeshua ha derrotado la muerte, que aunque el mundo se vaya en caos, nosotros moraremos con nuestro Rey. ¿Por qué? Porque Él nos llamó con un propósito para que nosotros tengamos agradecimiento, que podamos levantar nuestra voz en testimonio. Cuando el mundo rechaza, cuando el mundo profana, cuando el mundo no acepta la soberanía de Dios, nosotros podemos testificar que Él vive, es bueno, es santo, es justo, que somos gente justo y moral en el mundo impuro, en un mundo profano, en un mundo que la muerte hoy día todavía existe por encima de la vida eterna. Pero ustedes son los testigos que Dios va a utilizar para poner al enemigo para siempre en juicio. Para cuando el mundo diga no hay esperanza, yo digo no, hay un paso
Hay un procedimiento legal que Dios sigue. Él no miente, Él no cambia. Y nos ha revelado a su pueblo en estos tiempos para que nosotros no vivamos con miedo. Esos jóvenes merecen que nosotros levantemos el ánimo. No importa lo que el mundo diga. No importa lo que las redes sociales te digan. No importa lo que ningún cantante, nadie te diga. Cree en el Dios de Israel. Él te va a guardar, Él te va a cuidar. Tenemos que creer en Él. Es tiempo que el pueblo reconozca que nosotros estamos impuros para la muerte. Pero por misericordia mi Rey envió a su Hijo para que a través de Él podamos dar testimonio que Él es fiel. A cuando Él profetizó a través de Isaías, Él dijo que Él enjugará los ojos y que Él derrotará la muerte. El Dios de Israel ha derrotado la muerte a través de la resurrección de Yeshua. Tenemos que proclamar, tenemos que exclamar, tenemos que dejar saber al mundo que el Dios que servimos es bueno, es justo y santo. Es tiempo que dejemos el miedo. Ya es tiempo. Sí, no queremos morir. Tenemos miedo a la muerte, todos, hasta yo mismo. Pero mi confianza es saber que el momento que yo voy a cerrar mis ojos, hasta el último exclamación de mi boca, voy a decir: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hasta que muera lo voy a proclamar. Para el día que yo despierte, el día que yo despierte de mi sueño en el reino de Elohim, yo puedo decir: Modé ani lefaneja, melech chai bechayam, shechezarta bineshmeti behemla, rabá emunateja. Te agradezco, mi Rey, por restaurar el alma dentro de mí. ¿Hasta cuándo, pueblo, vamos a vivir con miedo? Ya es tiempo que nos levantemos y seamos el Caleb y el Josué. Seamos el David en contra de Goliat. Seamos un pueblo que estemos dispuestos a decir: aunque el mundo es más grande que nosotros, aunque la adversidad se va en contra de nosotros, aunque las redes sociales nos quieran cancelar, nosotros servimos al Dios de Israel, el todopoderoso, justo y santo. ¿Quién va a proclamar a ese Dios con nosotros? ¿Quién se va a levantar si no somos nosotros? Nosotros hemos nacido en el momento más importante de la historia para ser los testigos que Él está buscando. Así de bueno es Él con nosotros. Nos ponemos de pie y cerramos con oración. Padre de Abraham, Isaac y Jacob, te damos gracias, te glorificamos, te exaltamos. Te damos toda la gloria y honra porque tú eres bueno, santo y justo. Mi Rey poderoso Elohim, sabemos que solamente tú traes la victoria, solamente tú has declarado victoria. Solamente tú siempre nos ayudará a entender los tiempos sagrados y los tiempos finales. Gracias. Gracias, mi Rey, porque te has recordado de un pueblo en las naciones. Tú has guardado tu palabra, que tú llamaras de los confines de la tierra a todas las semillas de Abraham y a todos los que se injertan a ella. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu palabra, gracias por tus decretos, gracias por tus mandamientos, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, mi Rey, porque hemos encontrado la fidelidad en ti. Hemos encontrado que tú eres bueno y justo y nunca cambiarás. Te damos gracias porque nos has llamado y escogido de entre las naciones y nos has dado el don, un regalo de tu Torah, tu corazón, para que estemos informados, para que no vivamos en miedo, para que confiemos en tú como el soberano, para que creamos en ti como nuestro patrón, para saber que tú eres el único soberano. Y te damos gracias por los méritos de tu Hijo Yeshua, porque a través de tu Hijo hemos podido acercarnos a ti. Gracias. Porque mis ojos pudieron ver 5 vacas rojas que el mundo no entiende. Te doy gracias por enviar maestros que me han enseñado. Te doy gracias por esta congregación para poder entender. Gracias, Padre, porque tú nos estás informando. Nos estás enviando el memo. Nos estás enviando la información. No necesitamos un email. Tú nos estás comunicando directamente a través de tu templo y tu palabra. Te damos gracias que podemos oír de ti. Que sabemos dónde estamos parados. Y por eso proclamaremos, alabaremos, exaltaremos y te glorificaremos porque tú eres bueno con tu pueblo. Nosotros transgredimos, nos rebelamos contra ti, pero tú siempre eres fiel con tu pueblo. Y por eso te damos gracias, te exaltamos y no hay palabra ni expresión que yo pueda decir para darte gracias y glorificar el honor que tú me das de poder compartir con tu pueblo tu palabra, que nos escoge a nosotros, gente humilde, que el mundo no piensa nada de nosotros, pero tú nos escogiste a todos
para ser tus portavoz y los pregoneros de tus buenas nuevas. Que tú reinas y que tú reinarás por siempre y jamás. Por los méritos de Yeshua. Amén. Shabbat shalom.